Hola, acompáñame a desarrollar el ejercicio número 2 del curso de física, tema vectores. Bueno, aquí de dato nos dan tres vectores, de los cuales nos piden calcular el ángulo teta, el ángulo alfa, el ángulo beta, que se forman entre ellos. Pero antes de desarrollar el primer enunciado, tenemos que saber la fórmula del producto escalar, que se representa como el vector A por el vector B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que te piden. También es necesario saber el módulo de un vector, en este caso tridimensional. ¿Cómo se halla el módulo de un vector? Se representa por la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes. Ahora sí, teniendo esto, podemos resolver el primer enunciado, donde nos piden hallar el ángulo teta que forman los vectores A y B. ¿Cómo hallamos el ángulo teta? A ver, de la fórmula del producto escalar que presenté en la anterior PPT, podemos despejar el ángulo que nos piden. En este caso es el ángulo teta, donde nos saldría el arco coseno del producto de estos vectores entre sus módulos. Ahora, tenemos ya la fórmula para poder hallar el ángulo teta. Solo nos quedaría resolver el producto de estos dos vectores y el módulo de cada vector. ¿Y cómo hallamos el producto de estos dos vectores? Eso sería igual al- a la multiplicación de sus primeras componentes de cada vector más la multiplicación de la segunda componente de cada vector más la multiplicación de la tercera componente de cada vector. Eso nos saldría 4. Ahora vamos con el módulo. ¿Y cómo hallamos el módulo? Como ya bien dije en la anterior PPT, se halla la raíz de la suma de los cuadrados de los componentes. En el módulo A sería la raíz de 2 al cuadrado más su segunda componente, el vector A, que es menos 3 al cuadrado, más la tercera componente, que es menos 1 al cuadrado. Eso da de resultado raíz de 14. Ahora, en el módulo B es lo mismo. Sería la raíz de la primera componente al cuadrado, que es menos 2 al cuadrado, más su segunda componente, menos 3 al cuadrado, más la tercera componente, 1 al cuadrado, donde también sale raíz de 14. Ahora bien, sabiendo esto, ya podemos resolver la ecuación que formamos. Y ahora reemplazamos. Sería teta es igual al arco coseno del producto de estos dos vectores que nos salió 4 entre el módulo de A, que es raíz de 14, por el módulo de B, que es raíz de 14 también. Entonces, resolviendo esto, nos saldría 4 sobre 14, ¿verdad? Sí. Entonces, simplificamos, saldría 2 sobre 7 y nos daría que teta es igual al arco coseno de 2 sobre 7. Y haciendo cálculos, nos saldría un ángulo de 73.39 grados. En el segundo enunciado, nos piden hallar el ángulo teta, que forma los vectores B y C. Bueno, para resolver esto es similar al ejercicio anterior. Solamente tenemos que usar la fórmula que hemos formado. Simplemente reemplazamos de ángulo y ya. En vez del ángulo teta, ponemos el ángulo alfa. Ahora tenemos que saber el producto de estos dos vectores, que es B y C. Y también tenemos que saber el módulo de B y el módulo de C. Y con esto ya nos saldría el resultado. Ahora, vamos con el producto de B y C. Sería menos 2 por 2, que son sus primeras componentes de cada vector, más menos 3 por 2, más 1 por 2. Esto daría menos 8.
para hallar el módulo de b, bueno, el módulo de b ya lo hallamos en el anterior PPT que nos salió raíz de 14. Ahora hallemos el módulo de c, que sería la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes, que en este caso sería la raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso nos saldría raíz de 12, que simplificando nos saldría 2 raíz de 3, ¿verdad? Ahora, ya tenemos todos los datos para poder resolver el ángulo alfa. Entonces, alfa es igual al arco coseno del producto de b por c, que nos salió menos 8, entre el módulo de a, no, digo, el módulo de b, perdón, que nos salió raíz de 14, por el módulo de c, que nos salió 2 raíz de 3. Simplificamos ahí el menos 8 con el 2, entonces nos saldría el arco coseno de menos 4 por la multiplicación de raíz de 14 por raíz de 3, que nos salió raíz de 42. Y haciendo cálculos ahí, nos saldría que el ángulo alfa sería 127.93 grados. Ahora, para resolver el tercer enunciado, nos piden hallar el ángulo beta que forman los vectores A y C. Bueno, aquí simplemente usamos la misma fórmula, que sería beta, en este caso, es igual al arco coseno del producto de A por C entre el módulo de A y el módulo de C. Ahora, solo hallaríamos el producto de A por C, porque el módulo de A y el módulo de C ya lo sabemos porque lo hemos resuelto en el anterior PPT. Recordando que el módulo de A es raíz de 14 y el módulo de C es 2 raíz de 3. Hallando el producto de A por C, saldría 2 por 2 más menos 3 por 2 más menos 1 por 2, que nos saldría menos 4. Teniendo estos datos, ya podemos reemplazar. Entonces sería beta es igual al arco coseno de menos 4, que es el producto que acabamos de hallar, entre el módulo de A, que es raíz de 14, por el módulo de C, que es 2 raíz de 3. Simplificando esto, menos 4, 2, saldría beta es igual al arco coseno de menos 2 entre raíz de 42. Que pues aquí haciendo cálculos, el ángulo saldría 107.93 grados. En el primer ejercicio podemos observar que es el caso del producto de punto de dos vectores, o sea, del producto escalar. Nos piden el producto de A por la suma del vector B más el vector C. Resolvemos la suma del vector B más el vector C y nos saldría 1,6, menos 2. ¿Y cómo sale esto? Pues viendo el vector B y el vector C, sería menos 1 más 2, tendría 1. 2, en la segunda componente, 2 más 4 saldría 6. En la tercera componente, menos 3 más 1 nos saldría menos 2. Ahora, este resultado de la suma lo multiplicamos con el vector A. Y el vector A, el componente del vector A es 2,1, menos 2. Y es aquí donde se va a resolver el caso del producto punto de dos vectores. Entonces, resolvemos. Sería 2 por 1 de la primera componente más la multiplicación de la segunda componente, que es 6 por 1, más la tercera componente, que es menos 2 por menos 2. Resolviendo esto nos saldría 12. En el segundo ejercicio es igual. Tendríamos que primero resolver la suma para poder luego resolver con el caso del producto punto de dos vectores. En la suma del vector A más el vector B nos sale 1,3, menos 5. Y en la suma del vector C más el vector D nos sale 5,2. Ahora, multiplicando esto,
es decir, el producto escalar, como hicimos en el ejercicio anterior, sería la multiplicación de la primera componente, que es 5 por 1, más la multiplicación de la segunda componente, que es 3 por 2, más la multiplicación de la tercera componente, que es menos 5 por 2. Resolviendo esto nos sale 1. En el ejercicio 3, sí nos piden estos dos casos. Para empezar, tenemos que resolver la multiplicación del vector b por el vector c. Esto vendría a ser un producto cruz, un producto vectorial. Por tanto, se resuelve por medio de la matriz. ¿Y cómo desarrollamos esto? Ponemos ordenadamente el vector i, el vector j, el vector k y las componentes del vector b, las componentes del vector c. Y pues esto lo dividimos en 3 por cada vector, por el vector i, por el vector j, por el vector k. Ahora, en la primera división, es simple, solo tapamos el vector i, tanto en columna y en fila, y nos da, solamente se hace visible la parte de 2 en menos 3, debajo 4, debajo 1. Y así también es en el componente j y en el componente k. Solamente en el componente j tapamos tanto en fila como en columna. Y ahora resolviendo la primera matriz de 2 por 2, se resuelve con la multiplicación con la multiplicación de una cruz, que sería 2 por 1 menos 4 por menos 3. Todo eso por el vector i, menos por el producto cruz de la segunda matriz, que sería menos 1 por 1 menos menos 3 por 2. Todo eso por la componente j, más la multiplicación del producto cruz de la tercera matriz, que sería menos 1 por 4 menos 2 por 2. Todo eso por el componente k. Ya resolviendo todo eso sería 14 y menos 5j menos 8k. Eso sería la componente de la multiplicación de b por c. Ahora, todo eso lo tenemos que multiplicar por el vector a, que en este caso ya vendría a ser el producto punto de dos vectores, que es más simple que el producto cruz. Entonces, sería así. El componente del vector a sería 2, 1, menos 2. Todo esta componente por 14, menos 5, menos 8. Esto se resuelve por la multiplicación de la primera componente más la multiplicación de la segunda componente más la multiplicación de la tercera componente. Todo esto saldría 39. En el cuarto ejercicio hallamos primero la suma y la resta del vector a y el vector b. Luego de ello, usamos el caso del producto cruz, es decir, el producto vectorial, y nos da la respuesta. Entonces, empecemos. La suma del vector a más el vector b nos da 1, 3, menos 5. La resta del vector a menos el vector b nos da 3, menos 1, 1. Ahora, para finalizar, colocamos la matriz de estas dos componentes, que como en el tercer ejercicio, lo dividimos en 3, en el vector i, vector j y vector k. Vemos aquí en la primera matriz, sería el producto cruz, resolviendo sería 3 por 1 menos 1 por menos 5. Todo esto por el vector i, menos
el producto cruz de la segunda matriz, que sería 1 por 1 menos 3 por menos 5, todo esto por el vector j, más el producto cruz de la tercera matriz, que es 1 por menos 1, menos 3 por 3, todo esto por el vector k. Finalizando, saldría de resultado menos 2i menos 16j menos 10k. En el quinto ejercicio está el caso del producto cruz. Por tanto, para empezar, tenemos que saber la suma del vector b más el vector c, que creo que anteriormente ya lo hemos hallado, y nos saldría 1,6, menos 2. Ahora, este resultado se multiplica mediante el producto cruz, es decir, por medio de matrices con el vector a. Entonces, como ya hemos hecho en los ejercicios anteriores, eh, colocamos ordenadamente en la matriz el componente i, j y k, luego los componentes del vector a y luego el resultado de la suma del vector b más el vector c. Luego de ello lo dividimos en 3 por medio del vector i, vector j y el vector k. Luego de ello pasamos a resolver cada matriz mediante el producto cruz. Entonces sería 1 por menos 2 menos 6 por menos 2. Todo eso por el vector i menos el producto cruz de la segunda matriz, que sería 2 por menos 2 menos 1 por menos 2. Todo eso por el vector j más el producto cruz de la tercera matriz, que sería 2 por 6 menos 1 por 1. Todo eso por el vector k. Entonces, resolviendo esto, el resultado sería 10i más 2j menos 11k. En el sexto ejercicio, primero lo que tenemos que hacer es resolver el producto cruz del vector a por el vector b. Y luego de ello, hacer el producto cruz, pero esta vez con el vector c. Ahora, empecemos con el vector, con la multiplicación del vector A por el vector B. Bueno, para ello, nosotros ya habíamos resuelto en la anterior PPT, todo eso sale 1,8,5 por el vector C, que su componente sería 2,4,1. Los dos se multiplican por medio de una matriz, ya que es un producto cruz. Entonces lo dividimos, lo ordenamos y lo dividimos entre tres matrices, cada uno con el componente I, el otro con el componente J y el otro con el componente K. Pasamos a hacer el producto cruz en la primera matriz, que sería 8 por 1 menos 5 por 4. El producto cruz de la segunda matriz, que sería menos 1 por 1 menos 5 por 2. De la tercera matriz sería 1,1 por 4 menos 8 por 2. Y resolviendo esto nos saldría 16i más 9j menos 12k. En el ejercicio 6 nos pide el producto del vector a por la multiplicación del vector a por el vector c. Ahora, primero deberíamos resolver el producto cruz, que vendría a ser el vector a por el vector c. Ello lo resolvemos mediante matrices, con lo cual nos sale que es 9i menos 6j más 6k. Sus componentes serían 9, menos 6, 6. Este resultado vendría a multiplicarse por el vector a, entonces sería
El vector A es 2,1,2 por la componente de la multiplicación de A por C, que sería 9, menos 6,6. Haciendo el producto punto de dos vectores, saldría 2 por 9 más 1 por menos 6 más 2 por 6 y nos daría el resultado de 24. A ver, en el ejercicio 8, simplemente como ya hemos resuelto anteriormente los productos cruz, entonces ya sabemos los resultados de, por ejemplo, de este caso, que es el vector A por el vector B, que se resuelve mediante una matriz. Entonces, esto ya ha sido resuelto y el resultado nos salió 1,8,5. Lo mismo en el vector C por el vector D. Nos salió de resultado mediante una matriz 6,1, menos 16. Ahora, están aquí las dos componentes ya resueltas. Por tanto, para poder resolver esto, se utiliza el producto punto de dos vectores, que es más simple. Entonces, sería 1 por 6 más 8 por 1 más 5 por menos 16. Todo eso nos saldría menos 66. En el ejercicio 9 ya nos piden algo nuevo, que vendría a ser el módulo. El módulo de A por el vector B. Entonces, para poder hallar el módulo, primero tendríamos que resolver la multiplicación, que se resuelve mediante una matriz, porque es un producto cruz, un producto vectorial. Entonces, este producto ya ha sido resuelto en la anterior PPT y nos salió el resultado de la componente de 1,8,5. Ahora, el módulo de esta componente, ¿cómo se resuelve un módulo? Eso lo expliqué en un inicio del video. Entonces, es la raíz cuadrada de la suma de los componentes. 1 al cuadrado más 8 al cuadrado más 5 al cuadrado. Todo eso te saldría raíz de 90. Ahora, en el ejercicio J también nos piden el módulo. Primero, tendríamos que resolver la multiplicación del vector B por el vector C. Entonces, eso ya ha sido resuelto en la anterior PPT y nos salió que era 14, menos 5, menos 8. Esta componente va a ser multiplicada por el vector A, que es 2,1, menos 2. Multiplicando estos dos por medio del producto punto de dos vectores, que sería el producto escalar, nos daría el resultado de 14 por 2 más 1 por menos 5 más menos 2 por menos 8. Todo eso nos saldría 39. Y bueno, eso sería todo por hoy. Hasta un próximo video. Chao.